96%. Esa es la proporción exacta de territorio desértico que define la geografía de Egipto, confinando a su población de 95 millones de personas a las riberas del Nilo durante milenios. ¿Para qué emprender la construcción de un río artificial de dimensiones monumentales en medio de la nada? A primera vista, la dependencia histórica del cauce natural parecía una barrera infranqueable para el desarrollo nacional. Pero sin esta expansión masiva hacia las tierras áridas, la nación permanecería limitada por fronteras geográficas que han dictado su destino desde la antigüedad. La construcción rompe con estas restricciones milenarias mediante un despliegue de ingeniería que ninguna nación moderna ha intentado hasta la fecha. Se puede notar cómo decenas de millones de litros de agua son extraídos del cauce principal del Nilo para ser redirigidos hacia el corazón del desierto. Pero esto es solo el comienzo. La infraestructura requiere de estaciones de bombeo gigantescas que trabajan incesantemente para elevar y empujar el recurso hídrico a través de kilómetros de terreno hostil. El equipo desplaza el agua a través de canales de hormigón con una amplitud tal que su fisonomía se asemeja a la de los ríos naturales de gran escala. Se ve cómo el flujo constante atraviesa extensiones donde las temperaturas superan los 45 grados centígrados, avanzando por terrenos que nunca antes habían conocido la actividad agrícola. Todo se vuelve más complejo al considerar la logística necesaria para operar en uno de los entornos más rigurosos del planeta. Sistemas de control precisos supervisan el movimiento del agua a través del proyecto denominado Nuevo Delta, asegurando que la vida llegue a zonas históricamente estériles. La cámara se desliza a lo largo de los muros de concreto reforzado que contienen la presión de millones de metros cúbicos en movimiento. Más adelante se complica, ya que cada estación de bombeo debe vencer la resistencia de la gravedad y la evaporación extrema del clima desértico. A primera vista, la planificación de una arteria hídrica de esta magnitud parece una tarea puramente mecánica, pero en realidad requiere una sincronización exacta entre la captación, el transporte y la distribución final. El proceso solo está cobrando fuerza mientras las estructuras de hormigón se asientan sobre la arena nivelada. Desde la fase de diseño hasta la operación diaria, el proyecto transforma la superficie del desierto en un sistema productivo bajo una supervisión técnica rigurosa. El agua fluye finalmente hacia las nuevas parcelas de cultivo, completando un ciclo de ingeniería que redefine los límites físicos del territorio egipcio. El material hídrico alcanza las zonas de destino, donde la transformación del suelo comienza su curso de manera controlada. Así concluye una de las etapas clave de la expansión territorial y la producción de infraestructura vital. 110 millones de personas. Esa es la cifra que define la presión demográfica actual de Egipto sobre su geografía. ¿Por qué una nación con un territorio tan vasto se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema? A primera vista, el mapa muestra una extensión inmensa, pero en realidad, la población se concentra casi exclusivamente en una franja de tierra que bordea el río Nilo, representando menos del 5% de la superficie total del país. El resto del territorio está dominado por las arenas implacables del desierto del Sahara, lo que genera una escasez crítica de suelos cultivables, mientras la población continúa su ascenso constante. Este escenario obliga a buscar soluciones de ingeniería a una escala monumental. El proceso solo está cobrando fuerza. La necesidad de trasladar el agua desde el cauce del Nilo hacia las profundidades del desierto se ha convertido en una prioridad absoluta para la supervivencia nacional. $10.000 millones es la inversión total que el gobierno egipcio destinó en el año 2021 para poner en marcha el denominado Proyecto del Nuevo Delta. Se puede notar cómo la infraestructura rompe la monotonía del paisaje árido con la construcción de canales artificiales que se extienden por cientos de kilómetros. El equipo técnico despliega una red compleja que incluye tuberías subterráneas y depósitos de almacenamiento diseñados para resistir las condiciones extremas del entorno. Pero esto es solo el comienzo. La estación de bombeo de El Hammam actúa como el corazón mecánico de este sistema hídrico sin precedentes.
se ve cómo la maquinaria de gran tonelaje impulsa el flujo a través de un canal principal que recorre más de 170 kilómetros sobre la arena. La cámara se desliza a lo largo de los canales de distribución secundarios, donde el agua se desvía mediante sistemas de gestión inteligente. Todo se vuelve más complejo. Sensores electrónicos y monitoreo por satélite supervisan cada litro de líquido para garantizar que el suministro llegue a las zonas de cultivo planificadas sin pérdidas significativas por evaporación o filtración. La transformación del terreno no se limita exclusivamente a la producción agrícola de alimentos. Más adelante se complica. El objetivo estructural consiste en establecer un delta completamente nuevo que permita redistribuir a los habitantes y aliviar la densidad en las zonas tradicionales. El equipo despliega la tecnología necesaria para asegurar la soberanía alimentaria del país durante el siglo XXI. Se puede notar cómo el agua avanza gradualmente, permitiendo que la vida se abra paso en las arenas blancas del Sahara. La infraestructura se asienta de manera definitiva en el paisaje desértico, consolidando un nuevo eje de desarrollo. El material y los recursos fluyen ahora de manera constante hacia las nuevas áreas de asentamiento. El camino de este ambicioso plan de desarrollo continúa sin prisa hacia su consolidación total. 2021. Ese fue el año en que se pusieron en marcha los primeros movimientos de tierra para el ambicioso proyecto del nuevo delta. La construcción oficial inició con el trazado de un río artificial de 114 kilómetros de longitud, diseñado con el propósito de trasladar agua desde los tramos bajos del río Nilo a través de la aridez extrema del desierto. ¿Para qué movilizar a más de 12,000 trabajadores y cientos de camiones de carga pesada en medio de la nada? A primera vista, la escala parece desmesurada para un simple canal, pero sin este despliegue masivo de excavadoras y bulldozers operando sin interrupción, sería imposible vencer la resistencia de un entorno geográfico que no ofrece tregua. Durante las fases de mayor actividad, se puede notar cómo largas caravanas de maquinaria se alinean en el horizonte arenoso, funcionando casi 24 horas al día durante los 7 días de la semana para cumplir con los plazos establecidos. El proceso solo está cobrando fuerza. Toda la zona de construcción se estructuró bajo la lógica de una megaplanta de trabajo móvil, con rutas de transporte, puntos de reabastecimiento de combustible y centros de mantenimiento coordinados con precisión milimétrica. Las labores se desarrollaron sobre dunas de arena que cambian de posición constantemente debido al viento. Decenas de bulldozers fueron desplegados para nivelar estas formaciones, recortar las crestas más elevadas y redistribuir el material hacia las zonas bajas. El equipo separa gradualmente el terreno inestable para crear una superficie plana y sólida, capaz de soportar el peso de la maquinaria pesada, sin riesgo de hundimientos o subsidencia. Cada sección del terreno fue nivelada bajo una supervisión rigurosa, mientras los ingenieros topógrafos verificaban continuamente las elevaciones y pendientes para asegurar la uniformidad a lo largo de cientos de kilómetros. Todo se vuelve más complejo. Sistemas de cintas transportadoras retiraban el exceso de arena del área de trabajo, mientras los compactadores presionaban la capa superficial con suavidad para formar una base confiable. Tras más de 2 meses de espera para que el suelo arenoso lograra estabilizarse, cientos de excavadoras y camiones comenzaron a dar forma definitiva al lecho del río artificial. Se diseñó una sección transversal con una amplia forma de letra U, con un fondo de canal de aproximadamente 150 pies de ancho y una profundidad promedio de 23 pies. La cámara se desliza a lo largo del cauce, donde se observa que la inclinación se calculó para permitir que el agua fluya de manera natural por gravedad, eliminando la necesidad de costosos sistemas de bombeo. En esta etapa no termina la exigencia técnica del proyecto. Cerca de 70,000 toneladas de arena y tierra se extraían diariamente del corredor de construcción, el cual se extiende por casi 250 millas desde el Nilo hacia la nueva llanura agrícola.
Más de 1.200 ingenieros y operadores trabajaron en turnos rotativos, soportando temperaturas diurnas que superaban con frecuencia los 115 grados Fahrenheit bajo el intenso sol del desierto. La pendiente longitudinal de toda la ruta se controló con una exactitud extrema de apenas 1 pulgada por cada 100 pies de longitud, una tolerancia mínima para una estructura de cientos de millas. Los equipos de topografía revisaban las elevaciones utilizando niveles láser cada 160 pies, garantizando que el lecho se mantuviera recto y uniforme. Más adelante se complica la gestión de los materiales extraídos. La mayor parte de la arena excavada se reutilizó para levantar terraplenes en ambos márgenes, creando diques de entre 10 y 16 pies de altura. En las zonas de mayor elevación, los bulldozers cortaban las capas de suelo una a una, mientras que en las áreas bajas, los camiones vertían material de refuerzo de forma continua hasta alcanzar la cota de diseño. En los sectores donde el suelo presentaba debilidades, los ingenieros perforaron pilotes de arena de 16 pulgadas de diámetro hasta profundidades de 20 a 25 pies. También se estabilizó el terreno mezclando cemento y arcilla para prevenir cualquier movimiento futuro del suelo. Se ve cómo las nubes de polvo se asientan lentamente sobre los convoyes que avanzan sin pausa entre los vientos desérticos. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta fase de movimientos de tierra se prolongó durante muchos meses en el desierto occidental de Egipto, enfrentando el calor extremo y la capacidad de la arena para absorber y drenar el agua rápidamente. Por esta razón, la siguiente etapa de revestimiento e impermeabilización se consideró una de las más críticas de todo el nuevo delta. Primero, el lecho y las pendientes laterales se humedecieron y nivelaron antes de ser cubiertos con una capa de arena fina de 2 pulgadas de espesor para crear una superficie de apoyo estable. Después, se vertieron losas de hormigón de entre 4 y 5 pulgadas de grosor en secciones de 16 pies por 10 pies, incorporando juntas de dilatación entre cada segmento. Estas juntas se sellaron con betún caliente para evitar filtraciones y permitir que el hormigón se expanda bajo las grandes oscilaciones térmicas del entorno. Transición al siguiente nivel. En las áreas con condiciones de suelo especialmente deficientes, se instaló una membrana impermeabilizante de polietileno de alta densidad adicional debajo del hormigón. Esta lámina se ancló con pasadores de acero y se protegió con una cubierta de arena para asegurar su durabilidad a largo plazo. En total, más de 124 kilómetros del río artificial fueron revestidos con hormigón, constituyendo uno de los sistemas de impermeabilización más grandes construidos en el norte de África. A lo largo de las orillas, los ingenieros plantaron pasto vetiver y otras especies resistentes a la sequía para estabilizar los taludes y reducir la entrada de arena arrastrada por el viento. El flujo de trabajo cierra esta fase de ingeniería, dejando una cinta plateada que atraviesa el mar de arena dorada. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 2 hectáreas. Esa es exactamente la superficie que abarca cada uno de los reservorios de regulación intermedia construidos tras estabilizar la elevación del lecho del canal principal. ¿Por qué es necesario integrar estos enormes depósitos en medio de la ruta del agua? A simple vista, el flujo podría avanzar directamente por el canal sin interrupciones, pero en realidad, sin estas estructuras de control, las fluctuaciones en el caudal golpearían con demasiada fuerza los tramos inferiores, arriesgando la integridad de todo el sistema de conducción. La formación del área del primer reservorio comenzó con la excavación del terreno virgen mediante la retirada metódica de capas de suelo. Los ingenieros diseñaron un cuenco de gran amplitud con taludes laterales de pendiente suave, una configuración técnica obligatoria para garantizar la estabilidad mecánica del terreno en las complejas condiciones del desierto arenoso. El proceso solo está cobrando fuerza. Se puede notar cómo la maquinaria pesada desplaza toneladas de arena para asegurar una capacidad de almacenamiento masiva.
Casi 3 campos de fútbol estándar es la dimensión equivalente al área de cada unidad de regulación. Esta escala permite que el depósito actúe como un pulmón hidráulico, absorbiendo y suavizando cualquier irregularidad en el movimiento del agua proveniente del conducto principal. Más adelante se complica. Una vez alcanzada la profundidad de diseño, el equipo procedió a la compactación total del fondo del reservorio para eliminar porosidades. Sobre la superficie ya nivelada y firme, se instaló una barrera impermeable de polietileno de alta densidad o betún con el objetivo de anular cualquier posibilidad de infiltración. Esta capa técnica es vital para prevenir el asentamiento del suelo por saturación hídrica. Se ve cómo los operarios extienden las láminas de forma continua sobre el lecho compactado. Todo se vuelve más complejo. Por encima de este revestimiento se colocaron paneles de hormigón de gran formato, ya fuera mediante instalación de piezas prefabricadas o mediante el vertido in situ. Los paneles de concreto configuran una superficie de rodadura y carga extremadamente duradera, diseñada específicamente para resistir la erosión mecánica a largo plazo. Todas las juntas entre estas placas fueron selladas con precisión absoluta para asegurar que la estructura pueda operar de manera fiable durante décadas sin fugas. Transición al siguiente nivel. Con el vaso del reservorio finalizado, comenzó la construcción de las infraestructuras de control de entrada y salida. Estas compuertas y mecanismos permiten una regulación milimétrica de los niveles de agua y una distribución controlada hacia los canales o tuberías situados aguas abajo. Parece un proceso de acabado estético, pero en realidad la fase final de refuerzo de los taludes del terraplén circundante es la que consolida la seguridad de la obra. El equipo gradualmente finaliza los revestimientos laterales, convirtiendo el reservorio en un amortiguador hidráulico que protege permanentemente el sistema de transporte. El material y la estructura alcanzan así su máxima capacidad operativa. Desde aquí, la gestión del flujo se mueve hacia la siguiente fase de procesamiento de manera controlada. 800 metros sobre el nivel del suelo es una medida que ilustra la magnitud de la infraestructura hidráulica, pero en el desierto, la estabilidad comienza mucho más abajo. Tras la finalización del embalse de regulación, el proceso avanzó hacia la construcción del vertedero de control de agua. ¿Por qué es necesario excavar cimientos tan profundos en un entorno de dunas y arena? A simple vista, la superficie parece firme, pero solo una excavación profunda y el perfilado de la base hasta la elevación exacta de diseño garantizan la capacidad de carga necesaria en suelos desérticos arenosos. Sin este ajuste milimétrico, el peso de la estructura colapsaría bajo la presión del caudal. El acero de refuerzo denso se instaló en compartimentos segmentados, configurando el esqueleto estructural que soportaría el enorme cuerpo de hormigón superior. Más adelante, se complica. Una vez finalizado el armado del acero, se procedió al montaje completo de encofrados y andamios, lo que permitió definir con precisión las formas de los grandes muros, vigas y losas de hormigón. Se ve cómo las plumas de bombeo de largo alcance vierten el hormigón de manera continua, distribuyéndolo en capas uniformes para dar lugar a una estructura monolítica. Este método es fundamental para reducir al mínimo las juntas de construcción que podrían comprometer la integridad del vertedero. Durante todo el vertido, los ingenieros supervisaron estrechamente la elevación y la planeidad de las superficies. Pero esto es solo el comienzo. Un control riguroso de estos niveles evita que el flujo de agua futuro genere erosiones localizadas que desgasten el material prematuramente. Se puede notar cómo el equipo de medición láser verifica cada centímetro antes del fraguado. Una vez que el hormigón alcanzó la resistencia mecánica requerida, se procedió a retirar los encofrados, dejando al descubierto la estructura de control terminada. 120 toneladas de presión es lo que estas estructuras deben soportar una vez operativas. Cuando la presa de control de compuertas alcanzó su resistencia de diseño, se inició la instalación de las conexiones de regulación de agua en cada bahía de descarga.
A primera vista, colocar tuberías parece una tarea de ensamblaje simple, pero en realidad requiere una coordinación física extrema. Secciones de tubería de acero de gran diámetro fueron elevadas con precisión milimétrica y alineadas de forma coaxial con las aberturas preformadas en el hormigón. El equipo de montaje presionó las bridas de las tuberías contra las placas de base de acero, embebidas en la estructura. Transición al siguiente nivel. Para asegurar la estabilidad a largo plazo y un rendimiento totalmente estanco, se utilizaron pernos de alta resistencia. Durante el apriete de estos pernos, el equipo de ingeniería controló y equilibró la fuerza de sujeción en toda la circunferencia. Este procedimiento es vital para evitar desalineaciones y tensiones localizadas que fracturarían el metal bajo carga. La inspección de las juntas se realizó de forma exhaustiva para verificar la integridad del sellado, la precisión de la elevación y la dirección del flujo. Todo se vuelve más complejo. Una vez finalizadas todas las conexiones, la presa de regulación quedó totalmente preparada para su integración con el sistema de compuertas de aguas abajo y la red de distribución de agua. Se ve cómo las superficies metálicas brillan bajo el sol del desierto mientras esperan el primer flujo. 3 líneas paralelas de conducción se extienden ahora desde la salida de distribución de agua hacia el horizonte. En este punto, las secciones de tubería de acero de gran diámetro se instalaron secuencialmente desde la estructura de la presa. En el interior de la tubería, las uniones se soldaron por completo o se atornillaron mediante bridas, siguiendo estrictas normas de ingeniería. Esta dualidad en los métodos de unión asegura tanto la resistencia estructural frente a los movimientos del terreno como una estanqueidad total frente a las filtraciones. Cada segmento de tubería fue descendido a su posición mediante grúas de gran tonelaje, ajustando cuidadosamente su elevación y alineación antes de su fijación temporal. El proceso solo está cobrando fuerza. Tras completar todas las conexiones, se verificó la precisión coaxial de todo el alineamiento de la tubería para evitar cualquier desviación en el trayecto del agua. Finalmente, se procedió a la limpieza del interior de los conductos para eliminar cualquier residuo de construcción antes de la puesta en marcha oficial del sistema. El flujo de agua queda ahora bajo el control total de la ingeniería de precisión. El material está listo para moverse a la siguiente fase de procesamiento sin prisa. 8 líneas de ramificación. Esa es la configuración del sistema de tuberías de acero diseñado para internar el recurso hídrico en las zonas agrícolas más profundas. A diferencia de los canales que permanecen abiertos a la atmósfera, esta red se compone de conductos paralelos de grandes dimensiones que funcionan como ramales de distribución completamente independientes entre sí. Los tubos presentan diámetros que oscilan entre 1,5 metros y más de 3 metros, una amplitud suficiente para movilizar caudales constantes a lo largo de distancias extensas sin recurrir a bombeos auxiliares. ¿Por qué se optó por diámetros tan masivos en esta etapa? El diseño busca minimizar la fricción interna y maximizar el volumen transportado. Esto permite que el líquido se desplace aprovechando únicamente la energía potencial del terreno, reduciendo drásticamente los costos operativos a largo plazo. Se puede notar cómo el terreno fue excavado en zanjas longitudinales de profundidad uniforme para alojar la estructura. Los ingenieros mantienen una elevación de diseño exacta, garantizando que el agua descienda exclusivamente por el efecto de la gravedad a través de las pendientes calculadas. Pero esto es solo el comienzo. Los módulos de acero, fabricados previamente con longitudes de decenas de metros, se agrupan en áreas de acopio temporales antes de su instalación final. Las grúas de gran tonelaje descienden secuencialmente cada sección metálica al fondo de las trincheras, manteniendo un ritmo de colocación constante bajo la supervisión de los operarios. Soportes mecánicos e instrumentos de medición de precisión alinean cada segmento a lo largo de un eje común antes de proceder con la unión definitiva. Este ajuste riguroso evita tensiones operativas y desalineaciones que podrían comprometer la integridad estructural de la línea. Más adelante se complica.
La conexión de las piezas se realiza mediante soldadura de circunferencia completa, utilizando sistemas de arco voltaico o equipos automatizados que generan cordones de 360 grados. Se ve cómo el metal de aporte se funde para asegurar una estanqueidad total, eliminando cualquier riesgo de filtración en las juntas de unión. Inspecciones visuales y pruebas de ultrasonido verifican la calidad de cada soldadura tras finalizar el proceso de unión térmica. En algunos sectores, se aplican ensayos de presión y detección de fugas para localizar porosidades o defectos microscópicos que podrían derivar en fallos futuros bajo carga hidráulica. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que la tubería queda totalmente ensamblada, se procede a una limpieza interna exhaustiva para retirar la escoria de soldadura y cualquier material residual antes de la puesta en marcha oficial. Arena fina se deposita de manera uniforme alrededor del conducto para crear una cama de apoyo protectora que distribuye las cargas mecánicas. Esta capa reduce significativamente el peligro de deformaciones causadas por asentamientos irregulares del terreno desértico. A primera vista, el relleno parece una tarea menor, pero en realidad es lo que garantiza la estabilidad del acero frente a la presión del suelo. El equipo rellena las zanjas por capas sucesivas, compactando el material para asegurar los oleoductos dentro de las duras condiciones geológicas del entorno. Transición al siguiente nivel. Una estación de bombeo inteligente se erige en el extremo superior del proyecto, en las proximidades del río Nilo, para alimentar toda la red de conducción situada aguas abajo. La infraestructura cuenta con unidades de bombas sumergibles de alta capacidad, acopladas directamente a tuberías de toma profunda y tanques de recepción de hormigón armado. Estos depósitos garantizan un flujo estable incluso cuando el nivel del río experimenta fluctuaciones estacionales. Variadores de frecuencia y un sistema de control eléctrico centralizado gestionan cada unidad motriz, ajustando las revoluciones por minuto en tiempo real según la demanda detectada en el sistema. Sensores de nivel, presión y caudal transmiten datos de forma ininterrumpida hacia el centro de mando, permitiendo una operación totalmente automatizada. Todo se vuelve más complejo. El software de gestión optimiza la eficiencia energética al coordinar el funcionamiento de las bombas con las necesidades hídricas de las zonas agrícolas. Tras años de construcción ininterrumpida a través de la arena, la totalidad del sistema se encuentra finalmente interconectado y en condiciones de operar. Las compuertas de control de agua se abrieron por primera vez, permitiendo que el flujo del Nilo ingresara en la red de canales y tuberías recién terminada. El líquido comenzó a llenar los depósitos de regulación, atravesando las estructuras de control para avanzar hacia los sistemas de ramales paralelos en las zonas bajas. Se puede notar cómo cada segmento del proyecto fue supervisado meticulosamente durante esta apertura inicial para confirmar la estabilidad del movimiento hídrico. Lo que antes eran solo trazos en planos técnicos se transformó en un flujo vital que recorre el desierto de forma permanente. El material alcanza su estado operativo final, cerrando con éxito esta fase de la transformación territorial. 200.000 es el número total de hectáreas de tierras agrícolas que están cobrando vida sobre la superficie de lo que antes era un desierto estéril y vacío. ¿Por qué estas formas geométricas perfectas aparecen repentinamente en medio de la arena más árida? A primera vista, la presencia de vegetación en un entorno tan hostil parece imposible, pero la respuesta reside en la llegada del río artificial que transporta el recurso hídrico hasta estos puntos remotos. Esta infraestructura masiva permite que el agua sea distribuida con una precisión técnica absoluta, convirtiendo extensiones improductivas en zonas de cultivo permanente. Se puede notar cómo masivos sistemas de riego por pivote central se elevan sobre el terreno y rotan con una lentitud mecánica alrededor de un eje fijo. Estos mecanismos funcionan de manera similar a las manecillas de un reloj gigante que avanzan sobre la arena, mientras el equipo distribuye el líquido de forma constante. Con cada rotación completa,
El agua es absorbida uniformemente por el suelo, transformando el sustrato arenoso y caliente en campos de cultivo que operan durante los 12 meses del año. Pero esto es solo el comienzo. Desde una perspectiva aérea, estos círculos verdes no representan únicamente la geometría de la agricultura moderna, sino que constituyen la prueba física de que el desierto está siendo redefinido mediante la ingeniería. El proceso solo está cobrando fuerza al expandir la superficie productiva, lo que fortalece directamente la seguridad alimentaria de toda la nación. Se ve cómo la infraestructura altera el paisaje, permitiendo que la producción agrícola y la ganadería se desarrollen de forma simultánea en las tierras recién recuperadas. Parcelas que antes no contenían rastro de actividad humana fueron niveladas con maquinaria pesada, estabilizando el suelo y subdividiéndolo antes de iniciar la construcción. Más adelante se complica, ya que la edificación de las estructuras se realiza mediante marcos de acero prefabricados que se ensamblan en fases coordinadas de alta eficiencia. En un periodo de tiempo reducido, grandes naves ganaderas toman forma sobre la antigua arena, integrando estructuras de techo, columnas de soporte y suelos de hormigón armado de gran resistencia. Se puede observar cómo el equipo gradualmente finaliza estos complejos industriales, diseñados bajo un modelo de alta capacidad capaz de albergar hasta 6.000 cabezas de ganado en un solo sistema integrado. El diseño de establo abierto, que incorpora sistemas de ventilación natural y protección contra la radiación solar, permite que los animales se adapten a las condiciones climáticas áridas y extremas. Todo se vuelve más complejo al observar la red de distribución hídrica. El agua proveniente de la red de transporte principal se ramifica específicamente para el uso pecuario, garantizando el suministro necesario para el consumo, la higiene y los sistemas de refrigeración. La alimentación para el ganado se produce directamente en los campos cultivados que rodean las instalaciones, estableciendo un sistema de ciclo cerrado que vincula la producción de cultivos con la cría de animales. Esta integración técnica asegura que el forraje se traslade desde el campo hasta los establos sin necesidad de transporte externo prolongado. La carne de vacuno generada en estas granjas se introduce directamente en la cadena de suministro nacional, lo que reduce la dependencia de las importaciones extranjeras. A través de este flujo constante de productos hacia el mercado interno, se garantiza un abastecimiento alimentario estable para la población. El material biológico y los recursos procesados se mueven de manera eficiente a través de los nodos logísticos creados en el desierto. Así, la transformación de la región alcanza un estándar de producción industrial, permitiendo que el proyecto avance hacia su fase de consolidación operativa. 10 años de construcción continua. Ese es el periodo que ha demandado la ejecución del proyecto del nuevo delta en Egipto para alcanzar su fase actual de operatividad. ¿Por qué una nación invertiría casi una década en desplazar millones de toneladas de arena para construir un cauce artificial? La respuesta reside en la creación de un sistema hídrico que transporta el flujo vital desde el río Nilo hacia las zonas más áridas, estableciendo un precedente de ingeniería civil sin parangón en la región. Se puede notar cómo el terreno, antes compuesto por dunas estáticas, se transforma bajo la acción de maquinaria pesada que moldea la nueva geografía del país. Pero esto es solo el comienzo. Decenas de miles de millones de dólares representan el costo total de esta infraestructura masiva diseñada para garantizar la seguridad hídrica. El equipo desplaza gradualmente los volúmenes de tierra necesarios para asentar los canales que conectan el Nilo con el corazón del desierto. Se ve cómo las estructuras de hormigón se extienden por kilómetros bajo un sol abrasador, formando un lecho resistente que evita la filtración del agua hacia el subsuelo poroso. Más adelante se complica. A primera vista, la inversión económica parece desproporcionada para una obra de riego, pero en realidad la escala del gasto es reducida si se compara con el valor estratégico a largo plazo que el proyecto proporcionará a la economía nacional. La cámara se desliza a lo largo de las nuevas extensiones de cultivo que comienzan a emerger donde antes no existía vegetación alguna. El proceso solo está cobrando fuerza. El nuevo delta,
no constituye únicamente un canal de agua dulce en medio de la extensión desértica. Representa un ecosistema de producción alimentaria, ganadería e infraestructura logística completamente integrado desde su origen. Todo se vuelve más complejo. Tierras anteriormente estériles y calcinadas por las altas temperaturas se fragmentan ahora bajo el arado para recibir las semillas de nuevos cultivos. El agua fluye de manera controlada mediante compuertas automáticas que regulan el caudal con precisión de milímetros. Se puede notar cómo el polvo se asienta lentamente sobre las nuevas carreteras de servicio que flanquean el cauce artificial. En esta etapa no termina, porque sin esta reconfiguración total del paisaje, la cadena de suministro de alimentos no podría sostener el crecimiento demográfico de la región. Cada estación de bombeo y cada kilómetro de tubería refuerzan la capacidad de respuesta ante la escasez hídrica. Las aspas de las turbinas giran incesantemente en las plantas de tratamiento de agua que alimentan el sistema. Transición al siguiente nivel. Cadenas de suministro completas se levantan sobre lo que solía ser un vacío geográfico absoluto. Desde la gestión del suelo hasta la distribución de ganado, cada elemento ha sido rediseñado para optimizar los recursos disponibles en el entorno extremo del Sahara. El equipo monitorea constantemente el nivel de humedad en los márgenes del río artificial para asegurar la estabilidad de los taludes. Así concluye una de las etapas clave de la transformación territorial y la gestión del agua en el desierto. El material y la tecnología empleados permiten que el flujo continúe su curso hacia las áreas de desarrollo futuro sin interrupciones. El procesamiento posterior de estas tierras solo reforzará su productividad y sostenibilidad en los años venideros. El agua avanza silenciosamente por el canal. El camino del proyecto continúa su expansión hacia la fase de maduración productiva.